11:15 de la mañana. El cañoneo no ha cesado desde ayer por la noche y continúa. Esta es una de las baterías que circunda Puerto Argentino y se apresta a hacer fuego contra el enemigo. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cargue! ¡Listo, ráfaga! ¡Cargue! ¡Cargue! ¡Tire! ¡Cargue! ¡Listo! ¡Penele! ¡Penele! ¡Ahí va, carajo! Mi nombre es Daniel De Martini, soy veterano de Malvinas y fui tripulante del portaaviones Ara 25 de Mayo durante el conflicto. Me tocó el servicio militar obligatorio desde junio del 81 hasta agosto del 82, en que ya nos dieron la baja, y en ese periodo, bueno, coincidió con el conflicto de Malvinas. Así que bueno, mi participación fue en ese lugar, en la Marina y en el portaaviones. El 1 de abril, el segundo comandante del buque, el capitán Ricardo Aumann, reúne a la mayoría de la tripulación en lo que era el comedor grande del buque, y ahí nos comunica lo que se iba a hacer el 2 de abril, que iba a ser el desembarco. Con comentarios previos del desarrollo de por qué se desenvolvió todo se dispara el hecho de ir a recuperar las Malvinas en esas circunstancias. Y bueno, en ese momento él explica y nos dice que al día siguiente iba a ser un día histórico, porque después de 150 años de ocupación inglesa íbamos a recuperar las Malvinas por la soberanía argentina. Bien, muy emocionante, pero como el hecho de que dispara todo el conflicto fue en las Islas Georgias, entonces yo levanto la mano, le pregunto: disculpe, hablamos de Malvinas, pero no estamos hablando de Georgias y de Sandwich. Entonces le digo: ¿qué va a suceder con eso? Y me dice: hoy no te puedo responder. ¿Por qué no me respondió? Porque el 3 de abril fue el desembarco en las Georgias. En la navegación, mientras íbamos hacia las islas, sabíamos que íbamos hacia allá, aunque oficialmente no nos lo habían dicho. Y bueno, el 2 de abril a la mañana, cuando nos despertamos, ya era todo en el buque ya sabíamos cómo era todo el desarrollo del operativo, y cerca del mediodía tuvimos la posibilidad de arrimarnos a la costa de Malvinas. Apenas pudimos verla porque había todavía un poco de bruma. Hay una foto histórica circulando que se ve el perfil de las islas desde el portaaviones. Y bueno, es muy emotivo porque siempre Malvinas lo veíamos en los libros, en la escuela, en los actos, Malvinas Argentinas, pero estaban siempre allá lejos, nunca al alcance de nosotros como país. Y el hecho de verlas ahí, de estar cerca, es una sensación especial. Es difícil de describirla como muchas experiencias. Y sí, son sensaciones que cada uno las siente por sí mismo. Muy lindo porque bueno, estuvimos ahí. No es fácil tampoco rememorar o transmitir ese sentimiento, esa sensación, porque lo vivimos, estuvimos ahí en ese momento. Hoy, 40 años después, la proyección tiene otra dimensión. Aún así, es lindo y creo en lo personal y en grupo, que lo comentamos muchas veces, que
Yo lo digo muchas veces, en Argentina, hoy como causa de unidad nacional, Argentina creo que es la que más une. No sé si la única, pero no encontramos un sentimiento común en general dentro de lo que es el país. Yo en lo personal tuve la posibilidad de vivenciarlo, y te digo al revés. Tuve la posibilidad de venir a San Nicolás durante el conflicto un fin de semana y encontrarme con mis amigos y amigas, y todos me venían a preguntarme, ¿cómo es allá? Y al haber estado yo en navegación y al haber estado acá en ese periodo de tiempo, el contraste era muy grande, muy grande. Entonces mi respuesta fue, ustedes no tienen idea realmente de lo que está sucediendo allá. Porque desde acá la imagen era como de una película lejana, era el Mundial del 82 en España, era como una película que se veía de lejos, más allá de que había familias que estaban sufriendo, más allá de lo que había pasado ya con el Belgrano. Entonces la percepción fue un contraste muy muy fuerte, darme cuenta de que acá no se reflejaba la realidad de lo que estaba sucediendo verdaderamente. Yo en lo personal lo venía viendo el desarrollo, uno va viendo la tendencia, o sea, en general cualquiera que analice una situación mira una tendencia, y los ingleses no iban a venir, los ingleses venían, los ingleses llegaron, los ingleses nos hundieron el Belgrano y desembarcaron y avanzaban, y no era al revés la película. Veteranos los hubo en distintas circunstancias, los que murieron en el frente, los que fueron heridos gravemente, los que fueron heridos con menor gravedad, los que estuvieron como apoyo, los que estuvimos en Marina, Fuerza Aérea. Entonces cada veterano lo vivenció de una manera diferente, con mayor sufrimiento o con menos sufrimiento, si se quiere. Y en cada área lo trataron de manera diferente, es decir, hay casos en los que les pidieron silencio absoluto, les hicieron casi hasta afirmar de que no podían hablar del tema, que estaba prohibido, de que no podían hacer ningún comentario. En lo personal, luego de Malvinas, a mí me tocó continuar haciendo el servicio militar hasta el 2 de agosto de 1982. Como continuamos con la actividad, no hubo mayores exigencias en cuanto a no hablar o no decir nada. Hice el servicio militar, me dan la baja, me vuelvo a casa. El último día entregamos todo el equipamiento, la ropa, todo lo que nos habían suministrado cuando subimos al buque por primera vez. Nos devuelven la documentación y bueno, todo ese proceso lleva casi todo el día. Entonces, no me acuerdo el horario justo, pero alrededor de las 15 horas más o menos, salimos, desembarcamos, o sea, nos bajamos del buque, bajamos por la planchada por última vez y veníamos todo en grupo, con alegría, haciendo unas bromas, algunos con esas ganas de volver a casa sabiendo de que se terminaba un ciclo. Pero me tomé esos 5 segundos que veníamos todos caminando, paro, me doy media vuelta, lo miro el buque por última vez, chao, así. Y volví para casa. Al buque la oportunidad que tuve de volver a verlo fue desde muy lejos, en un momento que volví a Bahía Blanca, no volví a la base en ese momento, en esa oportunidad, así que lo vi de lejos, se veía la silueta del buque, o sea, pero bueno.
antes del 2 de abril, cuando íbamos hacia Malvinas, encontramos que se hace un par de zafarranchos para ver realmente la capacidad que teníamos. Entonces se volvió a ensayar para ajustar un poco algunas particularidades de la operativa, pero ya fue diferente la sensación, Y el 1 de mayo fue fuerte porque fue cuando tomamos el primer contacto con la flota inglesa. El 1 de mayo a la nochecita se produce el contacto de radar entre las dos flotas y estábamos a distancia de misil, o sea, a distancia de ataque, incluso de aviones también. Y tuvimos esa famosa situación en la que en el sur no hubo viento. Un hecho que no nos favoreció para nada porque los aviones del portaaviones no podían despegar si no había una velocidad de viento suficiente. Eso generó mucho malestar sobre todo en los pilotos de aviones, porque la idea era ya actuar. Y bueno, durante la noche había habido un zafarrancho por el contacto radar, entonces cubrimos todas las estaciones de combate y estuvimos despiertos como hasta las 4 de la mañana. Si bien en el buque hay horarios en los que se van rotando los turnos como los turnos rotativos en las empresas que tienen procesos continuos, bueno, en el portaaviones, cualquier buque de navegación hay horarios de trabajo para ciertos sectores. Bueno, fue una tensión muy muy grande porque estábamos ahí a la espera de que suceda algo, y ese momento en el que de incertidumbre que era eterno, bueno, finalmente no hubo ninguna acción ese día. El 1 de mayo había habido un primer ataque aéreo a las islas por parte de los aviones Harrier ingleses, pero lo que nos tocó como fuerte a nosotros fue el hundimiento del Belgrano, porque yo era asistente del tercer comandante. Está el comandante, el segundo comandante y el jefe de departamento de máquinas. Vendría a ser el tercer oficial a cargo del buque en jerarquía. Yo era asistente de él. Y en navegación todos los días a las 4 de la tarde tenía que hacer unas actividades específicas que él me había solicitado. Y 4:30 más o menos, cuando ya estoy terminando de hacer las actividades, aparece él en su camarote y me sorprendió porque no era habitual. Yo sabía que él tenía actividades para hacer y volvía más tarde. Y lo miro, me sorprendo. Y estaba acongojado, estaba mal. Muy sorprendido, le digo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y me dice, Daniel, ¿tenés algún amigo en el Belgrano? Sí, tengo amigos, conocidos. Y me dice, porque lo acaban de hundir. Y bueno, charlamos un poco más, me voy al sector mío y estaba mal, y vino un amigo y me dice, ¿qué te pasa? Y digo, me dijo el capitán que acaban de hundir el Belgrano. No, dice. Como que no, hasta que corrió bien la noticia y lo terminaron de confirmar más tarde, pero bueno, yo fui uno de los primeros que me enteré en ese momento. Después empezaron a aparecer al otro día las primeras listas de sobrevivientes, y era ir a buscar las listas a ver a quienes habían podido rescatar. Que todo ese proceso lo vivieron, bueno, Sergio, Luis, que estaban arriba en Piedra Buena, y Gabriel en el Bahía Paraíso. Pero bueno, recuerdo la última noche antes de que zarpáramos, que zarpara el Belgrano, zarpó antes que el portaaviones. Estábamos los dos es decir, luego de recuperar Malvinas, el 2 de abril,
toda la flota de mar desembarcó en las islas un montón de pertrechos, armas, aviones, helicópteros, municiones y todo. La flota vuelve a puerto para reaprovisionar todo de nuevo y volver a ir hacia las islas. Entonces, entre el 2 de abril y el 2 de mayo hubo una oportunidad que volvimos a la base, y esa noche nos encontramos todos a cenar en un casino para los conscriptos, algunos suboficiales. Había las canchas de bowling, metegol, billar, un lugar y un restaurante para comer. Así que esa noche estuvimos unos cuantos. Bueno, la pasamos muy lindo, nos divertimos, cada uno a su buque a dormir. Al otro día, entre todas las actividades, nos llaman porque nos llevaron a un lugar al cine para proyectarnos información y hacernos saber un montón de cosas relacionadas con el conflicto, la historia, etc. Cuando nosotros íbamos hacia el cine, el Belgrano estaba liberando amarre ya para zarpar. Así que bueno, alguno que estaba por ahí en la borda, chao. Entramos al cine y cuando salimos ya no estaba. Ya no estaba más y nunca más. El Estado Mayor Conjunto comunica que un avión naval que sobrevolaba la zona donde fue atacado el crucero Ara General Belgrano avistó varias balsas salvavidas. Unidades de la Armada se dirigen al lugar para rescatar a los náufragos. Reiteramos, unidades de la Armada se dirigen al lugar para rescatar a los náufragos. Le tengo que dar una respuesta que evoluciona con el tiempo. Malvinas, en nuestra infancia, como dije en un momento previo, lo veíamos en los libros, en la historia, y el haber estado ahí en ese momento, como nos dijo el segundo capitán, va a ser un día histórico. Mañana va a ser un día histórico. ¡Qué pucha! Con el tiempo es como que Malvinas no tuvo, como en otros países, ese reconocimiento. Muchas personas nunca quisieron y aún hoy hay muchos que no quieren tratar el tema de Malvinas y por eso nosotros renegamos cuando se habla de la desmalvinización. Pucha, hablamos de nuestro país, hablamos de la historia de nuestro país, de vidas, de sangre de argentinos. Y hoy tiene una dimensión distinta porque nosotros a nuestros próceres los veíamos en los libros de historia. Hoy en la historia nosotros nos damos cuenta que las generaciones que nos suceden no lo vivenciaron a eso que vivimos nosotros. Entonces, más de uno te va a decir que somos la historia viviente, en mayor o menor medida, en el grado que a cada uno le tocó estar en el lugar en ese momento. Pero hay una cuestión que hoy por hoy no hay una concientización del valor de la identidad de país. Entonces, es un contraste muy grande que yo personalmente siento hoy, haber estado luchando por defender y por algo que nos pertenece a todos los argentinos, y es triste compararlo hoy con que se quiera olvidar, que haya dirigentes que menosprecien o que no valoren el territorio nuestro. Alguna vez se lo criticó a Sarmiento en la historia porque decía que quería regalar las islas o la Patagonia a los chilenos porque no eran importantes. Y no son solamente Malvinas. Si se toma una real conciencia de la dimensión de lo que estamos hablando, tenemos el territorio firme de Argentina, lo que es tierra. Tenemos la superficie de las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich, pero toda esa proyección de mar es 2 veces más grande que el territorio argentino, es decir, la superficie terrestre es 1/3 de lo que es Argentina realmente.
Y la cantidad de cosas que hay, que son nuestras, los recursos que hay. Hay gente que muere de hambre y se están desperdiciando toneladas de peces, de pescado, o sea, hay un montón de cosas para hacer. Y en lugar de estar pensando en un país íntegro, y no hablo solo de Malvinas, sino hablemos de argentino como identidad, es muy chocante ver que se diluye, que se esfuma en el tiempo la identidad nuestra, la pérdida de valores, pero hablemos de valores éticos, morales y valores nacionales también, ¿no? Mi sentimiento, mi opinión. Y viste, uno después le empezó a agarrar, después de un tiempo, como a todos nos pasó algo similar, de querer reencontrarse con esa gente que uno vivió esa experiencia tan grande. Y bueno, y ahí empezamos a encontrar gente que no pensé que nunca más la iba a ver. Es complicado porque los familiares tienen esa cosa, ¿viste? Sobre todo aquellos que no vieron nunca más a su hijo ni pudieron hacer un velorio a su hijo. No tienen cuerpo. No tienen cuerpo, es como una herida para ellos que nunca se cierra. Hemos tenido contacto, seguimos teniendo contacto con gente de la Armada. La vez que tuve oportunidad de estar con algún personal de alto rango ahí, le expresé mi voluntad. Digo, ¿por qué la Armada no nos llama al grupo que éramos del crucero y che, quieren ir al lugar de... Yo quisiera ir al lugar del hundimiento a tirar una flor, por lo menos. Eso sí me gustaría hacerlo más que ir a la isla, porque fue lo mío.